Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la prueba de acceso a grado superior en Canarias, ¿vale? Vamos a hablar un poco en detalle sobre el formato del examen, sobre los temas más importantes y también sobre qué metodología seguir a la hora de preparar la parte común, ¿vale? Vamos a ver sobre todo lo que es las asignaturas de la parte común. En Canarias hay dos ventajas respecto a otras comunidades, ¿vale? La primera ventaja es que en la parte común no hay inglés, no hay idioma extranjero, es decir, solamente tenéis que hacer lengua castellana y literatura y la asignatura de matemáticas, ¿vale? Entonces eso es una ventaja, sobre todo a aquellos que se os den muy mal los idiomas. Luego también otra ventaja, que es relativa porque tampoco es una ventaja al 100%, es que ya llevan varias convocatorias en las que los exámenes son en formato tipo test, ¿vale? En formato test. En Canarias el formato test es muy sencillo porque todo el mundo tiene las mismas preguntas. Concretamente en matemática son 10 preguntas tipo test y en lengua castellana son 20 preguntas. ¿Vale? Son, por un lado tenemos preguntas de comprensión de texto, sobre un texto de un tema relacionado con la actualidad, os van a hacer preguntas tipo test de comprensión y luego hay preguntas de la parte ya de gramática castellana. Y luego para la asignatura de matemáticas, pues tenemos de cada tema, pues hacen un par de preguntas tipo test. ¿Vale? Tenéis que desarrollar el ejercicio y uno de los resultados debe coincidir con las opciones que te dan en el examen, ¿vale? Bueno, pero como ya os digo, lo vamos a ver detenidamente, así que vamos a ello. Bueno, vamos a ver la guía de estudio para los que os vais a presentar en Canarias. Ya sabéis que en Canarias solamente tenéis de parte común dos asignaturas, lengua y matemáticas, y llevan ya varios años siendo tipo test. Vamos a ver el programa de matemática que tenemos que aprender es, en primer lugar, el módulo 1, que es un módulo común en todas las comunidades, que son las operaciones de aritmética, ¿vale? Y ahí vemos un popurrí de determinados temas, Se ven las operaciones combinadas, las raíces y potencias, las fracciones, porcentaje y proporcionalidad, logaritmos y problemas de aplicación. ¿Vale? Aquí en Canarias suelen poner problemas de aplicación, sobre todo de porcentaje y proporcionalidad, con lo que es la regla de 3 simple y la regla de 3 compuesta. Luego también pueden poner algún problema con fracciones, algún logaritmo, alguna raíz, también ha caído en exámenes anteriores. Entonces es importante que sepamos un poco de todo dentro de este módulo. En el módulo 2 se ven lo que es la parte de álgebra, que se divide en ecuaciones por un lado y polinomios. Las ecuaciones, tenemos que ver todos los tipos de ecuaciones, los sistemas y los problemas de aplicación. Sobre todo problemas de aplicación de sistemas de 2 y 3 ecuaciones, que siempre cae alguna pregunta de aquí. Y luego la parte de polinomio también es importante. Las operaciones con polinomios y la factorización de polinomios. De este módulo, como mínimo, caen 2 preguntas. Luego tenemos el módulo de funciones elementales, análisis y problemas de aplicación. Aquí lo que es el análisis de funciones en Canarias lo suelen poner con la gráfica dibujada. Y os preguntan los intervalos de crecimiento, los extremos, el dominio y el recorrido. Luego, lo que son los tipos de funciones lo preguntan con problemas de aplicación. Suelen poner mucho las funciones cuadráticas y también las lineales, y en forma de problemas de aplicación para que a partir de un dato, de una variable, pueda sacar la otra variable. Las operaciones con funciones normalmente no las suelen poner. Yo todavía no he visto ningún examen donde haya caído la función inversa o la composición de funciones. Esto no lo he llegado a ver todavía. Luego el módulo 4 de trigonometría, que habría que repasarlo porque podría caer alguna pregunta sobre alguna figura.
ya sean triángulos, círculos, pero a nivel muy básico, ¿vale? Entonces tenemos que ver el teorema de Tales y el de Pitágoras, las figuras planas y las razones trigonométricas. En módulo 5 se ve de manera conjunta estadística y probabilidad. La estadística que cae en Canarias es la estadística 1, la más fácil, que se basa en la tabla de frecuencia para luego hallar los parámetros estadísticos, que se dividen en medida de centralización y la de dispersión. Y luego en probabilidad tenemos que aprender a dominar la regla de Laplace y luego saber hacer tablas de contingencia y diagrama de árbol para luego aplicar el teorema de la probabilidad total y la probabilidad condicionada. Esto, digamos, es el nivel más alto que podría caer en Canarias, pero normalmente aprendiendo de la probabilidad en base a las propiedades generales sería suficiente en Canarias, ¿vale? Bueno, pues vamos ahora a ver un examen de matemáticas. Aquí tenemos el de septiembre de 2021. Y bueno, la primera pregunta, esta es una pregunta de probabilidad de sucesos simples. Esta es de funciones, una función cuadrática. Esta es una pregunta de polinomio, factorización. Esta es de estadística 1 para sacar la desviación típica. Esta es una pregunta de sistema de ecuaciones con el método gráfico. Esta es una ecuación radical con raíces cuadradas. Esta es la parte de notación científica que se ve en el módulo de aritmética. Notación científica. Esta es la parte de funciones para sacar el rango y el dominio a partir de una gráfica. Luego tenemos una pregunta de operaciones con polinomios. Y una pregunta de estadística para sacar la media. Este fue en el 2021. En el 2022 me han contado que ha caído mucho porcentaje. Ha seguido cayendo lo que son las funciones. Ha caído bastante. Y luego también ha caído alguna pregunta de trigonometría. Y alguna pregunta también de probabilidad y estadística. ¿Vale? Que probabilidad siempre cae un par de preguntas. Funciones, mínimo otro par de preguntas. Luego proporcionalidad y porcentaje ha caído un par de preguntas. Lo que no ha caído han sido ecuaciones en el 2022. Pero si os fijáis años atrás sí cae bastante ecuaciones y polinomios. Bueno, vamos ahora a la asignatura de lengua castellana. Vamos a ver el programa. Primero tenemos que ver todas las categorías gramaticales, saber diferenciarlas, sustantivo, adjetivo, adverbios, verbos y perífrasis, que de aquí siempre preguntan algo, pronombre, conjunciones, locuciones y preposiciones. Este es el tema más largo y hay que llevarlo bien preparado. En el módulo 2, la semántica y la ortografía, sobre todo semántica para ver la relación de significado entre las palabras, sinónimo, antónimo, homónimo y polisemia, connotación y denotación, los campos semánticos suelen caer, y luego las reglas de acentuación y signos de puntuación. En el módulo 3, módulo muy importante porque van a preguntar el tipo de palabra según su formación, si es simple, derivada, parasintética, compuesta, la familia léxica y las fuentes del léxico, lo que son los préstamos lingüísticos, las voces patrimoniales, cultismos, etc. Módulo 4 veremos la sintaxis desde el principio, desde el nivel 0 hasta el nivel avanzado, que son las oraciones compuestas. Y lo vamos a ir viendo paso a paso. En el módulo 5, la clasificación de texto para saber cómo se clasifican en función de la modalidad del discurso y del ámbito académico y las características de cada tipo de texto. En el módulo 6, las propiedades de los textos, adecuación, coherencia y cohesión, y sobre todo haciendo hincapié en los mecanismos de cohesión de los textos, porque hay que saber clasificarlos.
Luego tenemos el módulo 7 con el circuito comunicativo, las funciones del lenguaje y las modalidades oracionales. Pregunta típica de examen, ¿eh? Os dan una oración para que la clasifiquéis o algún ejemplo para que digáis qué tipo de función del lenguaje predomina en esa oración. Luego la parte del lenguaje literario, aquí veremos los géneros literarios para ver sobre todo sus características y lo que son los recursos expresivos. Metáforas, hipérbole, personificaciones, que suele caer en los exámenes. Bueno, vamos a ver un examen. El de septiembre de 2021 es tipo test, como sabéis. Las primeras preguntas son de comprensión de texto, que leyendo el texto podéis más o menos saber la respuesta, si lo habéis entendido bien. Algunas son ambiguas y te puede llevar a error, pero hay otras que son muy claras. Por ejemplo, la primera es de clasificación de texto, que eso ya hemos visto que lo vemos en el programa. Son las dos primeras, una es la clasificación en función de la modalidad del discurso y esta es en función del ámbito académico, que es la pregunta número 2. Luego hay muchas preguntas de vocabulario, para que digáis qué significa tal expresión en el texto, cuál es la idea principal de esa expresión. Todas estas preguntas son de comprensión. Aquí tenemos lo de lenguaje denotativo y connotativo, que se ve en la parte de semántica. Luego ya el tipo de oración, un cambio muy positivo. ¿Qué tipo de oraciones? O sea, las modalidades oracionales. El tema del texto, que es de lo que trata el texto. Aquí tenemos otra vez clasificación de la oración. Es una oración simple porque tiene un verbo, enunciativa y afirmativa. Aquí tenemos otra de sintaxis. Es una compuesta subordinada sustantiva para que digáis la subordinada, que en este caso es la web de París prevé que esta es la subordinada y es una subordinada sustantiva de complemento directo, prevé eso. Sería la A. Subordinada sustantiva de complemento directo. Esta es una pregunta de morfología para que hagáis la descomposición de la palabra en lesema y morfema. ¿Veis cómo preguntan un poco de cada módulo que hemos visto antes? Esta es de tiempos verbales, os señalan unos verbos y tenéis que decir el tiempo las fuentes del léxico. Está preguntando por la palabra Green New Deal, si es un extranjerismo, si es un término dialectal. O sea, esto se ve en la parte de las fuentes del léxico. Esta es del módulo 1 de las categorías gramaticales. Te dice qué tipo de adjetivo es climático y ambiental. Aquí lo mismo. Esta también es de adjetivo. Esta es de semántica, donde os piden sinónimos. Esto es de campo asociativo. Y esta es también de la parte de semántica. Huracanes, incendios y tormentas son hipónimos, porque el hiperónimo serían los fenómenos climáticos. Y los hipónimos, que son las palabras que hacen referencia al hiperónimo, fenómenos climáticos. Por tanto, esta sería la B. Huracanes, incendio y tormenta son hipónimos. Sería, exactamente aquí sería hipónimos de fenómenos climáticos, que sería su hiperónimo. Esta es la A. ¿Vale? Los hipónimos, que son las palabras que tienen, es como son las subcategorías. Y los fenómenos climáticos, que es el hiperónimo, que es la categoría principal. Sería la A.
Bueno, pues este es el examen de lengua. Como veis, es un popurrí de diferentes preguntas de los distintos módulos que tiene el curso. Bueno, vamos a ver ahora la metodología, cómo se prepara el curso. Por un lado tenemos el acceso al contenido, donde vais a tener un manual por asignatura, las clases grabadas por temas, ejercicios de cada tema y las preguntas caídas en exámenes de años anteriores en Canarias. La tenéis resuelta en vídeo para que veáis cómo es el procedimiento de resolución. Luego tenemos un plan semanal de estudio donde cada semana vais a recibir un plan de tareas a realizar para que vayáis de forma programada aprendiendo. Luego tenéis el servicio de consultas para que me podáis preguntar las dudas que tengáis con las tareas. Las dudas las resuelvo mediante un pequeño tutorial para que podáis ver en vídeo cómo se resuelve. Luego tenemos las clases en directo. Todas las semanas programamos unas clases por Google Meet en grupo. Y esas clases luego se graban y se podrán ver en la plataforma. Respecto a las tarifas, tenemos tres posibilidades. Matricularnos solo para acceder al contenido, con los manuales, las clases grabadas y los exámenes resueltos, que es un pago único de 45 euros. La tarifa número 2, que tenéis, aparte del acceso al contenido, los planes semanales de estudio, las consultas y las clases en directo, que salen 60 euros. Y por último, si queréis contratar clases particulares, tenéis todo lo anterior más las clases particulares que vayáis a contratar. Salen 60 euros más 10 euros por clase que contratéis. ¿Cómo me puedo matricular en el curso? Pues solamente necesitas escribir un correo a turrededucativa@gmail, me indicas la comunidad en la que te vas a presentar y las asignaturas que vas a hacer. ¿Vale? Si vas a hacer la parte común solo, si va a ser común más específica, la rama de la opción específica que vas a elegir. Bueno, espero que ya tengáis una idea más aproximada de cómo es el examen en Canarias y cualquier duda que tengáis estoy a vuestra disposición. Un saludo para todos.